Señores, muy buenos días para todos ustedes en este lunes ya 21 de abril. Ya finalizó la Semana Santa, un largo asueto para muchos. Daniel, buenos días, ¿cómo lo has pasado? Bien, comiendo muchas habichuelas con dulce. Las habas no aparecieron, parece que pocas mujeres. No la compraron. No pocas mujeres como que, Son ¿verdad? escasas, son escasas. No, que las habas con dulce, Hay que saberla ni cocinar. la viejita Alfa lo sabe hacer. Ella no. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Nada. Bueno, Tú no sabes Daniel, hacer una nada. Bueno, Semana mira, Santa que despertamos con una noticia muy lamentable, sobre sí, todo para los sorprendió. fieles católicos, que el fallecimiento del más grande representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, a sus 88 años de edad, el primer Papa latinoamericano que tuvo la Iglesia Católica. Señores, lo que son las cosas de la vida, ese señor no estaba en la Plaza de San Pedro en la mañana. Entonces, ayer estuvo ausente en los actos de Semana Santa, ayer reaparece, que se veía hasta visiblemente como mejorado. Un mensaje salió a Sí, saludar. que recordamos que desde febrero ha estado siempre, estaba en un proceso de recuperación con esto de la bronquitis que padecía, esa enfermedad respiratoria, estuvo interno por mucho tiempo. De acuerdo a lo que dijo el médico. Eso de acuerdo, exacto. De acuerdo a lo que dijo el médico que lo atendió y que lo operó, él lo trajo de la muerte. Exacto. Porque el hombre había muerto allá. Aparentemente eso es lo que se decía. De hecho, se produjo una reunión entre cardenales que fue la reunión prácticamente de la traición, porque ahí se reunieron unos cardenales, no era porque ya no contaban con que él volvía. Sí, porque ya estaban organizando cómo iban a hacer el proceso para elegir el nuevo Papa. Sí. Sí. Que de hecho, bueno, yo tengo la suerte, creo que usted también, de haber visto la elección de dos papas. Sí. Mucha gente no ve eso. Este Papa tenía 12 años. 12 años. Antes de él estuvo Benedicto, también, que ese lo vimos, de Benedicto, sí, 16. ese fue el que yo vi la elección. Exacto. Pero entonces ya vería la muerte de tres papas. Exactamente. El sepelio, los actos fúnebres de tres papas. Juan Pablo II, que fue un papado un tanto amplio, extenso. Benedicto, que fue electo de corta posterior duración. Al Papa, que fue el segundo Papa que abdica ya dentro de lo que es la Iglesia. Y, lógicamente, ya ahí fue elegido Francisco, que fue el segundo con mayor votación. El segundo con mayor votación cuando fue elegido Benedicto. Y decir, Daniel, que este Papa cautivó con un estilo diferente, humilde, era un hombre que se enfrascó en contra de un sector conservador que se incomodó por algunas posturas, sobre todo que él criticaba lo que tiene que ver con el capitalismo, el cambio climático, abogó mucho por eso también. Sí, con el tema de las preferencias sexuales. Exacto, cambió radicalmente la posición de la Iglesia en ese sentido. Lo cierto es que también tú sabes que en el 23, él... Con la sacerdotisa también tuvo posición sobre eso. Y en el 2023 él cambió la metodología del funeral que se debe llevar a cabo con el Papa. Antes se usaban 3 ataúdes. Sí. Ahora es solo uno en madera y por dentro de zinc. Ahora se la ha velado en una capilla, antes era en una habitación a lo interno. Y él cambió algunas cosas ahí. Era todo un proceso. O sea, sí, antes era todo un proceso. Se trató de que eso se simplificara y que se viera y que se recuerde como un papa o como un pastor de Roma, dice él. Pero mira, esto marca la elección del nuevo papa. Próximamente ya el Camarlengo estaría convocando al colegio cardenalicio. No todos los cardenales tienen derecho al voto. Eso está limitado por un tema de edad. A los que tienen menos de 80 años. Menos de 80 años. Sí tienen voz, pero no tienen... Se habla de unos 120 que estarían participando. Que estarían convocando. ¿Qué pasa con este colegio cardenalicio? Bueno, que este colegio cardenalicio, esta composición, aunque el Papa Francisco murió, su esencia se estaría plasmando en ese colegio cardenalicio porque él es el Papa que más nombramientos de cardenales hizo. Definitivamente. Y entonces lo hizo bajo su visión, con esa propuesta reformadora. Revolucionó el Vaticano. Revolucionó el Vaticano con esa visión reformadora, pero más cercana hacia los pobres.
con esa, si se quiere, esa imagen mucho más humilde de los papas. Y entonces, todo esto que comulgaban, por ejemplo, que él enfrentó mucho el tema de los abusos sexuales, enfrentó también el tema de las posiciones de esos cardenales que eran conservadores. Sí, sí. Él ahí criticó mucho el capitalismo. Sobre todo produjo renuncia, hizo que muchos de ellos abdicaran, que muchos renunciaran, para entonces darle pie a esa composición que ahora es la que va a elegir el Papa. Que ahora es la que va a elegir el Papa. Entonces, ¿qué ve a quién Incluso se hablan ya de algunos favoritos. Sí, mira, aquí yo estaba negro. leyendo a Pietro Parolin, que es el cardenal italiano de 69 años. Dice, es el actual secretario de Estado. Que se cree como que el papado volverá a Roma. Exacto, ese es el actual secretario de Estado del Vaticano. Pero hay un papa negro. Y hay otro que es africano. Matthew Zuppi, que ese es de Valomia. Y el africano que tú dices, que es Robert Sara, sí, que también es uno de los favoritos. Es uno de los favoritos. Ese también, ese es africano. Y uno hindú también. Sí. Que está y un chino. Hay unos cuantos ahí. Hay un chino también. Que está pero es lo que tú dices, seguirían más o menos la misma línea de este Papa Francisco. Que es lo que busca más o menos ese acercamiento de la iglesia. Porque ¿con qué estaba luchando la iglesia? ¿Por qué se elige al Papa Francisco? Porque la iglesia en Latinoamérica era un bastión, tenía una gran legión de seguidores, pero no se puede ocultar que las iglesias protestantes han venido surgiendo, claro, han venido ganando terreno, y la iglesia católica perdiendo terreno. Fue perdiendo terreno. Entonces, ¿qué se buscaba con ello? Bueno, primero, una representación que no se había tenido. Y recuperar el poderío de la iglesia católica como principal. Y además de que Benedicto, y yo tengo que decir que no era partícipe de Benedicto, no me gustaba, no sé, no me gustaba. Pero Benedicto le salió huyendo al lío que había de poder dentro de la iglesia católica. Entonces le soltó ese asunto a Francisco. Fájese ahí. Que él sí, hay que reconocerle, asumió un control en medio de todo asumió un control. El caos que se veía. Pero bueno, eso es en el orden internacional. Vamos a tener que seguir hablando durante todos estos días sobre lo que serían los actos fúnebres, las honras fúnebres, donde habrá representantes de jefes de Estado, de gobierno, diplomáticos que acudirán a la misma, pero también en lo que sería la elección del nuevo Papa. Exactamente. Del nuevo Papa. Eso estaremos hablando durante mucho tiempo. Dentro de 2 semanas estaremos hablando de eso. Pero aquí localmente, por ejemplo, en la parte histórica, que no podemos olvidarla, no es que coincide en la fecha, pero un día como hoy, de retorno de Semana Santa, se produjo un acontecimiento que nos cambió y que nos cambió en el sentido de que a partir de entonces siempre las entradas y salidas hacia y desde la capital, los puentes estaban militarizados. Sí. Entonces, en un día como el de hoy, de retorno de Semana Santa, se produjo la poblada de abril de 1984. Un día como hoy. 41 años, no coincide la fecha porque ustedes saben que... Semana Santa varía de acuerdo al calendario de la Biblia eclesiástica. Por un tema lunar. Exacto, por un tema lunar. Por eso. Entonces, ahí varía. Entonces, por eso no coinciden, pero esa poblada fue 23, 24 y 25 de abril. Todavía no se tiene a ciencia cierta la cantidad de muertos que se produjo producto de ellos, pero sí esto afectó, por ejemplo, la imagen del gobierno, afectó la imagen del Partido Revolucionario Dominicano, que perdió las elecciones en 1986, pero también afectó la imagen de Salvador Jorge Blanco, quien era el jefe de Estado que a la sazón, que para entonces tomó unas decisiones en el orden tributario, en el orden que se produjo una reforma fiscal, y esa reforma fiscal fue lo que dio con la poblada. Una reforma fiscal necesaria, que la historia no se la está contando como yo la estoy contando, necesaria,
y que Salvador Jorge Blanco, aunque no quiera reconocerlo, ahí pensó como un estadista. Sí. ¿Por qué? Porque si Salvador Jorge Blanco no toma esa decisión de aplicar esa reforma tributaria producto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la historia fuera diferente. El país cae en un default económico. Claro. Y esa reforma fiscal fue en la que se montó los gobiernos de Balaguer, los gobiernos de Hipólito. Los sucedidos, ¿no? Los sucesores. De Danilo Medina, los gobiernos de Leonel. Luis Abinader se montó ahí. Todo lo que sucedió a partir de entonces se montaron ahí. El único que osó quitar esa reforma, desmontar esa reforma fue Balaguer. Y en menos de 6 meses tuvo que retomarla porque el gobierno se le estaba yendo a pique. Económicamente hablando. Entonces, un visionario. Esa fue la historia. Definitivamente, Jorge Blanco. Bueno, que el tema del fondo en ese momento con lo que era el tema ideológico de la Guerra Fría impedía reconocer que ese era lo importante en ese momento. Pues lamentablemente eso fue así. Eso fue así. Hoy hablamos del fondo. El fondo es un banco, un organismo internacional que le presta cuarto a sus socios y nada pasa. Exactamente. Pero antes de hablar del fondo era hablar del señor que vive allá abajo que yo no menciono. Daniel, en esta Semana Santa, lamentablemente, como todos los años, hubo fallecidos. Estamos hablando que hasta el día de ayer son 23, pero a las 11 de la mañana el COE dará el boletín final. Decir que aunque me llamó mucho la atención, que aunque hubo muchísimas restricciones, la cifra comparada con el año pasado es prácticamente igual. El año pasado fueron 27 muertos. Van 24, pero falta el último. O sea que definitivamente va a aumentar porque ahí no se contaron los del día de ayer. Los accidentes de tránsito siguen siendo las grandes causas. 23 de esos fallecimientos fueron por accidentes de tránsito y 1 por ahogamiento. Y aunque no aumente. Las intoxicaciones, Daniel, siguen siendo ¿por los alcohol niños. ¿O comida? No, las intoxicaciones alcohólicas. 5 niños, nuevamente vemos el grado de irresponsabilidad de los padres y de tutores, que siguen siendo nuestros niños, pero el tema seguirá, porque no se ha establecido una condena contra ningún padre. No el otro año se sometió, se hizo un bulto, pero no hay un precedente de que hayan responsabilidades penales contra un padre o tutor que deje que su muchacho, que le dé a veces de manera de ellos mismos alcohol a un niño. Mira, aunque no aumente, cuando lo comparamos con las cifras anteriores, si comparamos el año anterior, las medidas tomadas el año anterior, y las comparamos con las actuales, ¿hay y más? Las medidas que se tomaron, entonces no valió la pena. No valió la pena. Tú puedes analizar todo eso, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, estamos exactamente iguales. Es una lástima. Y eso que es una especie que yo cuestioné a Faride y cuestiono al gobierno por las yo creo que acciones Faride fue trending topic en este fin de semana. Y ella mandó a rodar. La gente. Cuidado si es usted que rueda, señora ministra. Una cosa impresionante. Cuidado si usted no está entendiendo la posición que usted tiene. Pero sin embargo, Daniel, me gustaría que nuestro director coloque un video de cómo andaban algunos policías en algunos lugares. Por ejemplo, en San Luis un niño resultó herido. Ellos estaban penetrando a propiedades privadas con bombas lacrimógenas, usando la fuerza. En una se ve hasta que empujan una puerta de zinc y entran. Pero lo peor ocurrió incluso en Salcedo. Ellos entraron a un lugar donde eran jugando domino. O sea, usted no puede impedirle a una gente, pero es lo que estamos hablando. No estamos en un estado de excepción. ¿Y qué pasó en Samaná? El Congreso Nacional no ha aprobado un estado de excepción para impedirse a las personas que salgan. ¿Sabes la cantidad de personas que me escribió? Mira, como tú eres periodista, y es que hay toque de queda. La gente me escribió a mí. La gente estaba perdida totalmente. O sea, no podemos llegar a esos extremos tampoco. El hecho de usted irrumpir una propiedad privada de una gente, escuche su música, usted puede llegar y decir que lo baje. Que el gobierno no tiene derecho a eso. Claro que no. Entonces, ¿y en Samaná qué ocurrió? ¿Fueron a Samaná? Miren ahí ese video, señor. Fueron a Samaná y a Punta Cana. Entonces, caramba, yo creo que la popularidad del gobierno hoy tiene que estar en el piso. Claro. Con acciones como esa. Claro. Porque si usted me dice que es de madrugada y que ellos están provocando un desorden, pero es en pleno día, están en una propiedad privada, están en su casa. Si hay un escándalo muy grande, usted va decentemente, por favor, baje la música. En Mendoza también ocurrió algo, creo que ese fue el de Mendoza, donde se ve el portón,
que era por quitarle la bocina, ya tú sabes, se fueron de tú a tú la policía y la gente que estaba ahí. Y eso fue una cosa increíble. Pero incluso hasta unos periodistas le hicieron un merenguito a Sí, Faride. a Faride. ¿Usted no lo vio? Sí, claro A mí que me sí, gustó el se hizo merenguito. viral. Está bueno, tiene buen mambo. Tiene buen mambo. Está bueno. Pero a todo esto vemos que todos Y los mira que yo lunes, tengo los pies cruzados y no bailo. todos Tiene los buen lunes mambo. el presidente de la República, tú sabes que él ha asumido este tema de la seguridad ciudadana, la ¿Cuál? Policía Nacional y ¿Y la qué se ha reforma hecho policial, bien gracias, porque eso te indica que todavía los policías aquí no están formados para mediar situaciones, porque es con la violencia que ellos rato. determinan Hace rato que los policías tienen que someterse a una revisión en cuanto al entrenamiento que deben asumir. para diferentes situaciones. Porque la policía no está respondiendo. No puede ser. No está respondiendo. Lamentablemente, hoy el presidente me imagino que irá. Déjame ver si va a la... No lo vi en la agenda del presidente, sí, Al- la semanal, pero no vi que tienen agenda lo de la policía. Yo lo he denominado el San Matutino. El San Matutino. Sí. ¿Y el San Vespertino? No, está el San Matutino, que es el ir a la policía a perder su tiempo. y el que es una pérdida de vespertino. tiempo. Y el vespertino, que es la semanal. La semanal. Pero no va. Mire, a propósito de gobierno, hoy el gobierno está anunciando una serie de medidas y ha activado un protocolo hospitalario para tener un mayor control sobre el tema migratorio. El jefe de Estado anunció en días pasados unas 15 medidas que se van a aplicar para tratar de tener un control sobre lo que es la migración. ¿A qué responde esto? Miren, para el 24 de este mes se está convocando una marcha frente al Palacio Nacional. Le está convocando la denominada Antigua Orden Dominicana. Yo no sé de dónde surge esta orden. Yo no conozco a la persona que preside esta orden. Lo que yo sí sé es que eso es peligroso, lo que están convocando. Porque el liderazgo, no todo el mundo tiene condición de liderazgo. Y convocar en estos momentos a una marcha para tratar el tema migratorio, para demandar mayor control sobre el tema migratorio, eso no puede estar en manos de cualquiera. Y este señor ni tiene condición de liderazgo y él mismo no conoce el origen de la migración haitiana. Él mismo no lo conoce. Ahora, ese asunto, después de lo de Friusa, tiene temblando al gobierno. Sí. Ayer emitió un decreto, que de se hecho. apagó un poquito, Por el tema Yexé. lamentablemente, por la desgracia del tema del Yexé. Se apagó. De hecho, el gobierno se montó en el tema del Yexé y hay que decirlo de esa manera, lo aprovechó para disuadir un poquito el tema de esa convocatoria. Bueno, la convocatoria ha vuelto. Ha vuelto la convocatoria, ha sido ratificada y el gobierno está anunciando una serie de medidas para tener el control sobre la migración. Pero al gobierno se le olvidó, por ejemplo, decir, ok, ¿y cómo puede tener efecto unas medidas migratorias cuando tú no vinculas a la oposición? No hay forma. O sea, es que el tema migratorio no es un tema de gobierno. Es un tema país. Eso es un tema que debe producirse un pacto de nación que el gobierno ni lo ha propiciado y cuando lo hizo, lo politizó el presidente de la República. Lo cierto es que hoy en los hospitales se le va a exigir a cada persona indocumentada, se le va a pedir un documento, ya sea pasaporte, ya sea cédula, se le va a pedir también... Que pague. Que pague, se le va a dar una asistencia, ¿verdad?, sí, de emergencia, pero luego se prevé que se va a deportar. También se le va a pedir, creo que una prueba domiciliaria de dónde vive, una carta de trabajo. Y en cada hospital, desde ya vimos que el de Dajabón dijo que ya hay un agente migratorio para velar que esas medidas se estén cumpliendo. Ajá, y yo pregunto, ¿y al empleador? No va a pasar nada. Entonces, ¿de qué medida? Y ojalá que no crezcan ahora las mafias en los hospitales. ¿Y cómo a partir cruzan de por hoy. la frontera si la frontera está militarizada? ¿Y cuántos puestos de chequeo tienen que cruzar? Hasta aquí. Es que ninguno llegan allá a Haití, por Entonces, Dios. yo les pregunto. Hasta que la oposición no esté vinculada
y esto no se asuma como un tema país, yo no creo en las medidas que está anunciando el gobierno. Yo tampoco. Yo no la creo, ¿eh? Pero mientras tanto, señores, nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos con más.